Buenos días, mi nombre es Iván Darío Medina, estudiante de quinto año de Gerencia de Empresas de la Universidad Católica del Táchira, y hoy les vengo a hablar sobre los ilícitos materiales y los ilícitos penales. Pero antes de eso, primero repasemos unos cuantos conceptos que nos ayudarán a entrar en contexto con el tema que nos convoca el día de hoy. Como vamos a hablar del ámbito tributario, es importante saber que existe algo llamado la Administración Tributaria, lo cual no es más que una agencia gubernamental responsable de la recaudación de ingresos del gobierno, incluidos los impuestos y a veces los ingresos no tributarios. Pero ¿qué sucede cuando la administración tributaria se ve incapaz, por actos de los sujetos pasivos, como lo son las personas naturales y jurídicas, de cumplir su función? Pues acontece que estos sujetos pasivos están incurriendo en un ilícito, los cuales se pueden definir como los actos y acciones que atentan contra la norma tributaria. Pero no todos estos actos poseen de la misma relevancia y no todos se sancionan de la misma manera. Es por ello que el Código Orgánico Tributario califica estos ilícitos en tres: formales, materiales y penales, siendo sus sanciones más severas en este respectivo orden. Ahora bien, ya teniendo este preámbulo, comencemos a hablar sobre los ilícitos materiales. Los ilícitos materiales son todas aquellas conductas que inducen al incumplimiento del pago de impuestos. Estas conductas pueden ser tanto involuntarias como no, pero no por ello libres de sanciones. Naturalmente, surgen preguntas como: ¿cuáles son las sanciones que incurren en este tipo de delito? ¿Cuál es la sanción a este tipo de ilícitos? ¿Existen excepciones en casos especiales? Todas estas interrogantes son contestadas en los artículos del 109 al 117 del Código Orgánico Tributario. Asimismo, el Código Orgánico Tributario considera ilícitos materiales a las siguientes actividades. Número 1. El retraso o omisión en el pago de tributo o de sus porciones, como podría ser, por ejemplo, el pago del ISLR, lo cual converge en diferentes situaciones. Si el pago de dicho tributo se hiciera en un año contado después de la fecha en la cual se debió cumplir la obligación, el contribuyente será sancionado con una multa del 0,28% del monto adeudado por cada día de retraso hasta que llegue un máximo del 100%. Si por otra parte el pago se extiende por un periodo mayor al año en cuando se debía cumplir con la obligación del tributo, se le añadirá a lo anterior un incremento del 50% del monto adeudado, por lo cual el contribuyente podrá llegar a pagar hasta un 150%. Por otra parte, si el contribuyente llegase a cancelar el tributo en un lapso de 2 años posterior a la fecha en la cual debió cumplir la obligación, el pago del tributo será sancionado con un monto adicional del 150%, por lo cual el contribuyente estará pagando un 300% del monto deudado. Hay que tener en cuenta que estas sanciones no se establecerán siempre y cuando el contribuyente haya obtenido una prórroga. Como número 2 tenemos el retraso u omisión en el pago de anticipos, lo cual se podría explicar con el anticipo de IVA, en el cual si el contribuyente no llega a pagar en el periodo correspondiente, se le sanciona con un 0,05% por cada día que pasa hasta un máximo del 100%. Si por otra parte el contribuyente omite el pago, se le sanciona directamente con el 100%. Como número 3 tenemos el incumplimiento de la obligación de retener o percibir, la cual será sancionada de acuerdo a la situación en que ocurra, como en los casos anteriores. Por no retener o percibir se sanciona con un monto del 500% del monto a pagar. Por retener o percibir menos de lo que corresponde, con el 100% del monto dejado de retener o de percibir. Por manifestar las cantidades retenidas o percibidas con retraso se sanciona con multa del 5% por cada día de retraso hasta un máximo de 100 días. Si llegase el caso en que no se pagara la multa en esos 100 días, la sanción ascendería a 1000%, junto con las sanciones establecidas en el artículo 121 que veremos más adelante en los ilícitos penales. O si dentro de esos 100 días se hubiese iniciado un procedimiento administrativo, como lo puede ser una fiscalización. Como número 4 tenemos la obtención de devoluciones indebidas. Esto se refiere a la solicitación de falsas compensaciones de créditos fiscales que supuestamente se tienen a favor, pero las pruebas no son fidedignas. Como muy bien sabemos, los créditos fiscales son generados por las compras realizadas por el contribuyente, de manera tal que pueden ser utilizados para disminuir los débitos fiscales, o sea, las ventas realizadas, con el propósito de disminuir también el pago del IVA, una actividad que es completamente legal y está establecido en la ley del IVA. Pero se puede dar el caso en el que el sujeto pasivo realice compras facturas, lo cual sí constituye un delito, y de esa manera buscar reducir el monto a pagar del IVA. Si esto llegase a ocurrir, el sujeto pasivo será sancionado con una multa del 100 al 500% de las cantidades indebidamente obtenidas.
Como quinto tenemos comercializar o expender en el territorio nacional especies grabadas destinadas a exportación o importación para el consumo del régimen aduanero nacional que corresponda, lo que se refiere a la venta de productos que no han sido nacionalizados y no cuentan con los permisos adecuados para su comercialización, por lo cual se sancionará con 500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela y la decomisación de la mercancía. Como sexto y último de los ilícitos materiales tenemos comercializar especies grabadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio, como por ejemplo lo puede ser la venta de productos alcohólicos a locales que no posean la permisología, por lo cual la multa será de 300 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Una vez terminado con los ilícitos materiales, procederemos a explicar qué son los ilícitos penales. Como su nombre lo indica, son aquellas actividades que son sancionadas con la privación de libertad y están contempladas en los artículos del 118 al 130 del Código Orgánico Tributario, los cuales son los siguientes. Como número 1 tenemos la defraudación tributaria, la cual ocurre cuando el sujeto pasivo, mediante cualquier maniobra fraudulenta, ya sea engaño u ocultación, provoca una disminución del tributo a pagar, en cuyo caso la pena de prisión está en un intervalo de tiempo de 6 meses a 7 años. Estas acciones fraudulentas pueden ser, por ejemplo, emitir facturas cuyos montos no coinciden con el valor real de la transacción o no emitir facturas para evitar el pago de impuestos, presentar declaraciones que contengan datos distintos a los libros, declarar cifras o deducciones falsas u omitir deliberadamente hechos o circunstancias que inciden en la determinación del tributo. Como número 2 tenemos la falta de enteramiento de los anticipos por parte de los agentes de retención y de percepción, lo cual será penado con 4 a 6 años de prisión. Como número 3 tenemos la insolvencia fraudulenta con fines tributarios, la cual tendrá una pena de 1 a 5 años de prisión. Como número 4 tenemos la instigación pública al cumplimiento de la norma tributaria. Esto se refiere a quien busque incitar al colectivo para el incumplimiento de la norma tributaria, de la misma manera que en el caso anterior la pena será de 1 a 5 años de prisión. Como quinto tenemos la divulgación y uso de la información confidencial, ya que sean funcionarios o sujetos pasivos, con el fin de mejorar su posición competitiva, lo cual serán privados de libertad en un periodo de 3 meses a 3 años, según sea el caso. Para concluir, podemos decir que además de existir una pena pecuniaria, o sea, una sanción por el incumplimiento del pago de impuestos, también existe una pena accesoria, la que se refiere a la privación de libertad, para aquellos sujetos pasivos que incurran en actividades que, ya sea de manera intencionada o no, dificulten la labor de la administración tributaria y que incluso en ambas sanciones pueden ser aplicadas, dependiendo de la situación, como pudimos ver en el caso de los agentes de retención y percepción por el incumplimiento de su deber. Muchas gracias.